Pues de nuevo, gracias a los que están, gracias a todos por reunirse hoy eh, a- en esta clase de catecismo. Hoy nos corresponde el Día del Señor 14, que son de las preguntas 35, 34 a la 35, o sea, dos preguntas. Estas últimas preguntas, estos últimos días hemos estado aprendiendo con respecto a acerca de Dios el Hijo, que son de las preguntas 28 a la 51 del Catecismo Ortodoxo. De nuevo, recordando que el catecismo se divide en tres partes. Estamos estudiando la segunda parte que trata de la liberación del hombre y ahora, acerca de la liberación del hombre, pregunta acerca de Dios el Hijo. Esto porque la pregunta que, digamos que nos está guiando hacia hablar acerca de Dios el Hijo, eh, es una pregunta del catecismo que dice cuáles, cuáles son el resumen de las creencias de la fe cristiana, y la respuesta fue el credo de los apóstoles. En este credo de los apóstoles hablamos acerca de creo en Dios el Padre, creo en Dios el Hijo, creo en Dios el Espíritu Santo, ¿ok? Y ahora estamos estudiando con respecto acerca de Dios el Hijo. Es decir, estas preguntas han sido muy cristológicas. También han sido preguntas muy eh, con respecto a a la Trinidad. Pero en este caso han sido preguntas muy cristológicas. ¿Quién es Dios el Hijo? ¿Okay? Vamos a arrancar, como siempre, con una oración. Y voy a leer esta oración de Martín Bucero, que dice así: Padre Todopoderoso y Misericordioso, ya que toda nuestra salvación depende de nuestra verdadera comprensión de tu santa palabra, concede que nuestros corazones, liberados de los asuntos mundanos, escuchen y entiendan tu santa palabra con toda diligencia y fe, para que podamos discernir correctamente tu misericordiosa voluntad, apreciarla y vivir por ella con toda sinceridad para tu alabanza y honra, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, que tu palabra abunde ahora otra vez en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que lo que hoy aprendamos, Señor, nos renueve, nos transforme, nos lleve, como dice tu palabra, de gloria en gloria, que el conocimiento acerca de tu Hijo Jesucristo, Señor, sea incrementado en nosotros, en nuestros corazones. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a empezar con la pregunta 34. Buenas noches, hermana Valeria. Pregunta 34 que dice: ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? Otra vez, de nuevo, nada más para corroborar que estas preguntas tienen que ver con la pregunta 22 del Catecismo, que dice: ¿qué necesita creer un cristiano? ¿Sí? Vamos a, voy a presentarla para que la tengamos ahí en la pantalla. Un segundito, voy a dejar de presentar, voy a volver a presentar. Y aquí vemos la pregunta 22 del catecismo que estudiamos ya hace varios días y que dice: ¿qué necesita creer un cristiano? ¿Qué es lo que necesita creer un cristiano? Y la respuesta dice: todo lo que se nos promete en el Evangelio. Eso es lo que necesitamos creer. Todo lo que se nos promete en el Evangelio. La suma de lo cual
está brevemente comprendida en los artículos de la fe universal e indubitable de todos los verdaderos cristianos, artículos que son llamados comúnmente el credo. Y este es conocido como el credo de los apóstoles. Dice: creo en Dios el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Vean, ya llevamos varios días aprendiendo acerca de la cristología de nuevo. Llevamos varios días estudiando acerca del Hijo y hasta apenas nos corresponde estudiar esta parte. Nació de la Virgen María. ¿Sí? Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Entonces ahora, la pregunta que estamos haciendo tiene que ver con esta parte del credo. Vamos para allá. Un segundo. Y dice así: ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? La respuesta dice que el Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza misma del hombre, de la carne y la sangre de la Virgen María, por medio de la obra del Espíritu Santo, para que además fuera la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. Okay, vamos a leer ahora los textos que tenemos aquí. Romanos 9:5, Isaías 7:14, Isaías 9:6, 1 Juan 5:20 y Juan 20:28. Entonces, de nuevo, ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? Que el Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno, vamos a ver. Primera escritura, Romanos 9:5, y el hermano Efer me comentó que él no puede ahorita leer, está en otras cosas, pero nada más se nos está escuchando. Y entonces no sé si me pudiera ayudar, hermano Cristian, con Sí, pastor, dígame nomás. La primera escritura que dice Romanos 9:5, si me puedes ayudar leyéndola. Bueno, ¿de quiénes son los patriarcas? Perdón, ahí está. ¿De quiénes son los patriarcas y de quiénes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos? Amén. Amén. Fíjense que Romanos 9:5 nos está hablando acerca de dónde procede, según la carne, de dónde procede el Cristo, y haciendo una línea genealógica según Lucas, desde Adán hasta Jesús, pasamos por los patriarcas, por el rey David, por sus hijos, su genealogía, hasta llegar a Jesús. En el libro de en el libro de Mateo arrancamos con Abraham, pasamos de nuevo por los patriarcas, por el rey David, por toda su descendencia y llegamos a Jesucristo. Entonces, de quiénes son los patriarcas y de quiénes, según la carne, procede el Cristo. Amén. Hermana Dulce, ¿me puedes ayudar con Isaías 7:14? Sí, pastor. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel. Isaías 7:14. Amén. Entonces, aquí está la promesa inicial, Isaías 7:14,
la promesa que tenemos en Isaías, bueno, no la inicial, ¿no? Tenemos muchas promesas anteriores, pero ya una promesa más concisa acerca de cómo sería el nacimiento del Mesías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bien, hermano Efer, hoy no puedes ayudarnos. Hermano Martín, ¿puedes ayudarme con Isaías 9:6? Isaías 9:6, sí. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. De nuevo aquí otra profecía más específica acerca de ese niño que nacería y que no solamente sería el Mesías prometido, sino que también tendría su naturaleza divina. Como lo dice, su nombre será admirable consejero, Dios poderoso. Esta es así la parte importante. Vamos a ponerlo aquí. Dios poderoso. ¿Ok? Siguiente escritura. Hermano José Rubio, no sé si puedas ayudarme a leer 1 Juan 5:20. Sí, claro. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Nada más para que sepan, este verso, tal como está aquí escrito, así está escrito en la traducción al Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, tal cual, y con esta escritura, mi papá ayudó a toda una familia que estaban en esa secta, les ayudó a salir de allí y a que, pues, conocieran al Señor Jesucristo y vinieran a la verdad. Estuvo bonita esa vez. Muy bien. Juan 20:28. Hermano Steven, no sé si tú puedas ayudarme a leer Juan 20:28. Claro que sí. Juan 20:28 dice, Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Amén. Listo. Pues ya aquí está muy claro lo que entendió Tomás al final acerca de quién es Jesús. Y Jesús es el Señor y Jesús es Dios. ¿Ok? De nuevo, ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? Que el Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios. Vamos a leer la tetrita D que dice Juan 1:14 y Gálatas 4:4. Hermano Charlie, ayúdame con Juan 1:14, por favor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y esta escritura, obviamente, viene encadenada desde Juan 1:1, ¿sí? ¿Quién es el Verbo? En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Saltamos a Juan 1:14 y ese Verbo, el Verbo que estaba en el principio, el Verbo que estaba con Dios, el Verbo que era Dios, ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gálatas 4:4, hermana Dayana, no sé si puedes ayudarme. Sí, claro. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Amén. Esta escritura también es importante porque Pablo aquí entiende que, o sea, está hablando aquí Pablo acerca de la
preexistencia del Hijo. ¿Ok? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero aquí habla, o sea, se está hablando de que Dios tiene un hijo y lo envió. ¿Cuándo lo envió? Cuando tenía que ser, en la plenitud del tiempo. Entonces aquí estamos hablando, Pablo está aquí hablando de la preexistencia del hijo. ¿Ok? Bien, regresamos unas preguntitas. Y dice así, que el Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza misma del hombre, de la carne y la sangre de la Virgen María, por medio de la obra del Espíritu Santo, para que además fuera la verdadera simiente de David. Vamos a leer la letra E, que nada más es Romanos 1:3. Y ahí está, Romanos 1:3. Pero esta la voy a leer yo, pero no voy a leer nada más Romanos 1:3. Aquí tengo mi Biblia a la mano. Y les quiero leer Romanos 1:1 y del 1 al 3. Porque esta parte es muy interesante. Dice así, Romanos 1:1 al 3, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bien, esta primera parte de la escritura nos habla acerca de a quién le pertenece el evangelio. Dice, para el evangelio de Dios. El evangelio le pertenece a Dios. Que Dios ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Entonces, el evangelio que es de Dios ya había sido prometido por medio de los profetas, es decir, Antiguo Testamento, todos los profetas del Antiguo Testamento, en las sagradas escrituras. Ahora, cuando hablamos acerca de todos los profetas que hablaron acerca del evangelio, o que profetizaron el evangelio, no nos referimos solamente a los profetas que conocemos como mayores y menores. Estamos hablando también incluso de Samuel, sin embargo, si bien no tenemos como tal un libro como tal que diga este es el libro de las profecías de Samuel, aunque tenemos dos libros, primero y segundo de Samuel, y que son conocidos más como libros históricos, más como como los libros de primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Primera y segunda de Samuel son libros históricos, más que proféticos. Samuel también cuenta como esos profetas que al profetizar, en esas profecías estaba prometido el evangelio. David como profeta, también cuando escribió, o sea, es decir, toda la proclamación del Antiguo Testamento, desde Génesis 1:1 hasta Malaquías 4, en esas escrituras está prometido o estaba prometido el evangelio que es de Dios. Luego, versículo 3 que estamos leyendo aquí, o sea, el evangelio, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Como les decía hace rato, cuando leemos las genealogías, tanto de Mateo como de Lucas, vamos a encontrar que en estas genealogías se nos muestra la procedencia de el Cristo en cuanto a la carne. Y en cuanto a la carne, hijo de David. Como bien lo decía el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ok? Entonces, regresamos a la parte de la pregunta. Dice que el Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza misma del hombre de la carne y la sangre, tomó la naturaleza misma del hombre
de la carne y la sangre de la Virgen María, por medio de la obra del Espíritu Santo, para que además fuera la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos, pero sin pecado. Amén. Entonces vamos a leer ahora la letra F. F, como dicen los chavos. Y vamos a leer Filipenses 2:7. Me quedé con la hermana Dayana. Hermana Dulce, ¿podrías ayudarme a leer Filipenses 2:7? Ahí donde está el puntito rojo. Sí, pastor. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Amén. Filipenses 2:7. Amén. Vamos a leer ahora Hebreos 4:15. Bienvenida, hermana Lupita. Qué bueno que nos visita hoy. ¿Podría ayudarme a leer Hebreos 4:15? Ahí donde está el puntito rojo. Y ahora, Steven, escribiste algo ahí muy interesante. Ahora te voy a pedir que lo menciones después un ratito más. Adelante, hermana. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Amén. Amén. Y esta es la importancia del por qué el Cristo tenía que ser verdadero hombre. Y esta parte, esta escritura nos los enseña. No podía ser simplemente Dios, porque en su naturaleza divina, Él no puede experimentar todas nuestras flaquezas, nuestras dolencias, nuestros dolores, nuestras tristezas. Como Dios todopoderoso y todo sapiente, sabe que somos débiles, sabe lo que padecemos, pero había una necesidad de experimentarlo en la carne y por eso se hizo hombre, ¿ok? Para poder experimentar en la carne, en su carne propia, todas nuestras flaquezas, dolencias, dolores, tristezas. Y por eso dice aquí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Y este es el problema con los sacerdotes de este mundo, que si bien pues son seres humanos, pero de alguna manera están desconectados al ser unos seres humanos imperfectos y también pues finitos como nosotros, como cualquier ser humano, no pueden entender a las diferentes culturas que hay en este mundo, a los diferentes tiempos, a las diferentes generaciones, sino que su entendimiento estaba encerrado por su incapacidad, su naturaleza finita. Cristo, sin embargo, al ser Dios todopoderoso y al ser hombre verdadero, Él puede experimentar y entendernos por completo. Es una escritura que nosotros, pues, les invito a que la tengan presente cuando sepan que hemos pecado, ¿no? Que se sientan débiles, que se sientan con una cosa acusa. Cuando se sientan así, recuerden que nuestro sumo sacerdote es verdadero hombre. Él se compadece de nosotros porque ha experimentado nuestros pecados, nuestros problemas, nuestras faltas, sin pecado. Es decir, Él no pecó, pero puede entender el por qué nosotros sí pecamos, por nuestras debilidades. ¿Okay? Bien, siguiente escritura, Hebreos 7:26. Hermano Martín. Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Hebreos 7:26. Amén. Entonces aquí vemos la otra parte de la persona de Cristo. Por un lado es hombre verdadero
y se compadece de nosotros porque Él experimentó en su carne todas nuestras flaquezas y debilidades, pero, por otro lado, Dios verdadero y que era inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, y por esa causa Él tiene la capacidad de ser de ser nuestro Salvador. Bien. Y listo. Hermano Steven, hiciste ahí una mención acerca del Carmen Christi, que es Filipenses 2:7. ¿Podrías darnos un poquito más de información al respecto? Bueno, precisamente Filipenses 2:7 no es el Carmen Christi en sí, sino que es parte del Carmen Christi, que es un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, que está contenido más o menos entre Filipenses 2, entre el 1 y el 11. Entonces, Carmen Christi es el himno a Cristo. Amén. Y es parte de la tradición de la iglesia primitiva. Amén. Y con este himno tan antiguo, nos damos cuenta de el conocimiento que ya tenían los cristianos acerca de quién era la persona de Cristo. ¿Sí? No es que, como dicen muchos, que muchos años después, muchos siglos después, en el Concilio de Nicea, como han dicho algunos, la iglesia cristiana le otorgó el nombramiento de divino a la persona de Jesús. No es así. Ya estamos hablando del año 40 y tantos más o menos, cuando se escribe la carta a los filipenses, que ya se tenía un conocimiento de quién era el Cristo y que es Dios. Muy bien. Pregunta 35. ¿Qué beneficio obtienes de la Santa Concepción y nacimiento de Cristo? ¿Qué beneficio obtienes de la Santa Concepción y nacimiento de Cristo? Respuesta, que Él es nuestro mediador y con su inocencia y perfecta santidad cubre mis pecados en los que yo fui concebido para que no vengan ante los ojos de Dios. Voy a empezar con las lecturas que hicimos hace rato, Hebreos 4:15 y Hebreos 7:26, perdón. Por un lado tenemos la necesidad del Cordero, del Mesías, de ser verdadero hombre para poderse identificar con nosotros en nuestras debilidades, en nuestras dolencias como seres humanos, pero por otro lado, al ser verdadero Dios, inocente, inmaculado, santo, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. ¿Okay? Con esto en mente, vamos a leer otra vez la pregunta y la respuesta. ¿Qué beneficio obtienes de la Santa Concepción y Nacimiento de Cristo? Que Él es nuestro mediador y que con su inocencia perfecta, y con su inocencia y perfecta santidad, cubre mis pecados en los que fui concebido para que no vengan ante los ojos de Dios. Vamos a leer Hebreos 2:16 al 17. Hermano José Rubio, ¿me puedes ayudar con esa escritura? Con mucho gusto, Hebreos 2:16. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hebreos 2:16 al 17. Amén. Bien, entonces, aquí está hablando Hebreos 2:16 y 17. Aquí está hablando de algo muy importante. Hebreos 1
nos habla, de hecho, si ustedes leen Hebreos 1 al 10, creo yo, es toda una comparativa de las cosas terrenales que se mencionaban en la ley, ¿sí? Una comparativa de todas las cosas terrenales que se mencionaban en la ley con respecto a Jesús o al Mesías o a Cristo. Todos los tipos y el antitipo. Los tipos que apuntaban a Cristo. Cristo es el antitipo y los tipos son pues, el mensaje del Antiguo Testamento, los sacrificios, las obras de la ley, todo eso apuntaba hacia Cristo. Entonces en el capítulo 1 nos está hablando acerca de los ángeles. Y hace una pregunta el autor, dice, ¿a qué ángel Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿Sí? Pero sí dice acerca de los ángeles, adórenle todos ustedes, ángeles, mensajeros, ángeles de fuego, dice. De eso está hablando el libro de Hebreos, está hablando acerca de los ángeles y de que los ángeles, comparándolos con Jesús, Jesús es superior a los ángeles. Por lo tanto, Jesús es Dios, ¿no? De eso está hablando. Pero todo esto porque procede a decir, si el mensaje que se dio por los profetas, al principio hace una comparación con los profetas, si el mensaje que se dio, que dieron los profetas, el mensaje que dieron los ángeles, al no ser obedecido, tuvo un castigo, tuvo una repercusión por la desobediencia, cuánto más el mensaje que ahora recibimos del Hijo, ¿sí? No recibirá una retribución y un justo castigo si nosotros no le obedecemos. Se está haciendo ahí una comparativa. Pero después hace esta comparativa, dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, ¿sí? Pero porque antes también hablaba acerca de que los ángeles no son los herederos del mundo venidero, de todas las promesas del Evangelio. Dice, no, ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Y ahora, ¿quién es esa descendencia de Abraham? Según Pablo, en la carta de Romanos, en la carta de los Gálatas, en Efesios, los descendientes, y según nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Juan, los descendientes de Abraham son los de la fe, es decir, todos aquellos que han creído y han recibido al Señor Jesús, como lo dice Juan 1, más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Okay? Por lo tanto, Jesús tenía que hacerse hombre. Por lo tanto, para poder fungir como un sacerdote completo para nosotros, por lo tanto tenía que hacerse hombre. ¿Ok? Es decir, uno que estuviera que fuera un intercesor entre Dios y los hombres, uno que pagara por nuestras culpas, un verdadero hombre. Salmo 31:1. Hermana Kimi, por favor, si puedes ayudarme a leer Salmo 31:1. Sí, Señor. En ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. Amén. Amén. Primera de Corintios 1:30, hermano Steven. Primera de Corintios 1:30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Amén. Amén. Porque no son exquisitas estas escrituras. Bien. Romanos 8:3-4, hermano Charlie. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo,
enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Esta enseñanza, esta escritura aquí es muy bonita y muy hermosa, y les voy a decir el por qué. En la carne de Jesús, Dios el Padre hizo o cargó, agregó, adhirió, no sé cómo decirlo, todos nuestros pecados, todas nuestras culpas fueron traspasadas a la carne del Hijo, a la carne de Jesús. Todos los pecados de todos ustedes, de todos mis pecados, todos los pecados fueron cargados, fueron agregados, fueron colocados, fueron puestos sobre Jesús. Y Él, ahí, en esa carne que cargó todo, sobre esa carne, castigó todos nuestros pecados. La ira de Dios se ejecutó sobre la carne de el Hijo. Nada más, quédense con esa imagen de lo que nos está diciendo esta escritura. Y entiéndanse, cada uno de ustedes, salvos. Entiéndanse en cuanto a posición. Posicionalmente, entiéndanse santos. Efectivamente, entiéndanse salvos. Sepan todos ustedes, los que han puesto su fe en Cristo Jesús, que ustedes han sido salvados. Esta escritura es hermosa. Y por último, Gálatas 4, 4, 5. Hermana Carmen, ¿puedes ayudarme? Sí, claro. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4, 5. Amén. De nuevo, una escritura hermosa. Cuando vino la plenitud del tiempo. Es decir, como diría Gandalf en la película del Señor de los Anillos, ¿no? Que dice, un hechicero no llega ni temprano ni tarde, ¿no? Sino que llega cuando tiene que llegar. Aquí digo, es un chiste nada más, ¿no? Pero Jesús llegó en el momento indicado, como lo dice la Escritura, cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, en el tiempo en que Jesús tenía que llegar. Dios envió a su Hijo. Tenía que nacer de una mujer para entonces poder tomar carne y sangre humana. Nació a través de una mujer. Por el Espíritu Santo fue que nació de una mujer. Es un milagro, el milagro de Dios, que una mujer virgen, una joven virgen, que no había conocido varón, engendró por medio del Espíritu Santo, en ella fue engendrado el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios tomó carne y sangre de María para entonces nacer como hombre, verdadero hombre, y aquí dice, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Ahora, si bien la Escritura nos enseña que la ley de Dios es perfecta, lo dice Salmo 119, cuánto amo tu ley, me ha hecho más sabio que todos mis enseñadores, con qué guardará el joven su camino, con guardar tu palabra, en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Y todas esas enseñanzas hermosas acerca de la ley, cuando Pablo está hablando de la ley con los Gálatas, está hablando de las consecuencias de no obedecer la ley. Por ejemplo, para Pablo, en Romanos 3,
10, para Pablo, esto es la ley. Como está escrito, dice Pablo. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, cuando hablamos de que de esa ley, de lo que apunta la ley acerca de nosotros entendemos entonces que somos dignos merecedores del castigo y de la ira de Dios. Pero entonces, en el tiempo correcto, nace el Hijo de Dios, Jesucristo, de una Virgen, María, nacido bajo la ley. Y vean ustedes, esto aquí, permítanme un poco de locura, diría Pablo. Voy a alegorizar un poco el texto, no me castiguen, sé que no todos los textos deben de alegorizarse, pero es importante esto, nacido bajo la ley, que apunta a que tenía que nacer en la carne, porque somos los hombres, los seres humanos, los que estamos bajo la carne, hemos sido los que somos el objeto de la ira de Dios. Y para poder nacer bajo la ley de Dios, Jesús tenía que nacer de una mujer, tenía que hacerse carne. ¿Para qué? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Y al redimirnos, porque estábamos bajo la ley, ahora podemos recibir la adopción de hijos, por la cual nosotros, a través de esa redención, nosotros clamamos, Abba, Padre. Estas escrituras son hermosas y nos enseñan, nos guían a entendernos hijos de Dios. De nuevo, si ustedes creen plenamente, confían en Cristo Jesús, creen en Él, ustedes han sido hechos hijos de Dios. Amén. Bien, con esto terminamos las dos preguntas de esta clase. Me gustaría saber si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer. No. Muy bien. No, amigo. Hola, Carito, ¿cómo estamos? Hola. Bien. Bienvenida. Gracias, amigo. Bien. Pues si no tenemos ningún comentario, ninguna pregunta, les agradezco a todos por haber participado, haberse unido a esta clase. Bienvenidos todos los que se fueron añadiendo durante el tiempo de esta clase. Les invito a todos, la próxima semana, martes, misma hora, 8 de la noche, hora México, nos toca las preguntas 36 y 37 de este catecismo y nos despedimos con una oración. Esta oración dice así: Señor, ven pronto y reina en tu trono, porque ahora a menudo algo se levanta dentro de nosotros y trata de apoderarse de tu trono. El orgullo, la codicia, la inmundicia y la pereza quieren ser los reyes. Y entonces la maledicencia, la ira, el odio y toda la serie de vicios se unen en guerra contra nosotros y tratan de reinar sobre nosotros. Nos resistimos a ellos, clamamos contra ellos y decimos, no tenemos otro rey más que Cristo. Oh Rey de paz, ven y reina en nosotros, porque no tendremos más rey que tú. Señor, yo te agradezco esta noche que me hayas permitido poder hablar a tu pueblo, hablar a mis hermanos, enseñarles acerca de la palabra y también haber sido yo enseñado de tu palabra, haber recibido yo también, junto con mis hermanos, la palabra que nos
convence de pecado y también nos convence de que somos hijos tuyos. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que hoy participamos en esta clase, los bendigas mucho, que lo que resta de la semana les vaya bien, que tu Espíritu Santo esté con ellos, les acompañe en todo y sean prósperos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. hermanos. Dios los bendiga mucho. Nos estamos viendo. Gracias, ¿Este es pastor. nuevo récord de asistencia? Este es, sí, récord de asistencia hoy. Excelente. 18 Gracias. conectados, conté. Gracias, hermano. Nos vemos. Buenas noches, gracias por la palabra. Gracias. Gracias. Cámara. Hasta luego.